Hola a todos, soy Komura, principiante del violín. Gracias por visitarnos de nuevo. En el vídeo número 28 de esta serie vamos a hablar con el siguiente tema: cambio de la dirección del arco sin corte del sonido. Este tema surge como la continuación de lo que habíamos hablado en los vídeos anteriores, así que si no habéis visto los anteriores, es posible que os cueste comprender de lo que voy a hablar hoy. Si alguien ha encontrado este vídeo hoy por casualidad, es mejor que vea primero desde el vídeo 22, secreto 1 de la mano derecha en orden. Hoy en este vídeo vamos a hablar del otro tipo del cambio de la dirección del arco. ¿Cómo se consigue hacer el cambio de la dirección sin que se note el corte del sonido? A veces encontramos la necesidad de tocar una nota muy larga, para lo que no es suficiente utilizar toda la longitud que tiene el arco y hay que cambiar la dirección en medio. Y claro, ya que estamos tocando una nota continua, no queremos que se note el cambio de la dirección con un corte del sonido. Cuando observaba cómo lo conseguían los solistas en YouTube, me parecía como una magia y me preguntaba cómo sería posible hacer eso. Y seguía observando bien lo que hacían ellos y creo que he encontrado varias formas de conseguirlo. Pero como siempre, si alguien sabe la mejor manera para conseguir el mejor resultado, estaría encantado de escucharlo. Ahora vamos a pensarlo separando en dos casos, que son el cambio de la dirección en la punta del arco y el cambio en la base del arco. Pero antes nos vendría bien pensar en qué puntos tendríamos que tener en cuenta para que el sonido no se corte y que siga sonando sin ninguna pausa. Primero, hay que tocar la nota hasta el último momento antes del cambio de la dirección. Segundo, siempre hay que pensar en comenzar a mover el brazo hacia la dirección contraria antes de terminar el movimiento del arco anterior. Tercero, aprovechar al máximo la resonancia que se queda antes del cambio de la dirección. Teniendo en cuenta de estos tres puntos, vamos a empezar con el cambio de la dirección de la punta del arco. El primer punto, que era tocar la nota hasta el último momento antes del cambio, pues para lograr esto hay que aprovechar el movimiento de los dedos. Aunque hayamos llegado hasta el final con nuestro brazo, no se termina ahí, sino hay que acabar el movimiento del arco hacia abajo con los dedos. A ver. Con el brazo, por ejemplo, cuando llegamos por aquí, pues ya está casi acabado el trabajo. Pero antes de hacer el cambio de la dirección hacia arriba, hay que terminar este movimiento con los dedos. Aquí, con los dedos. Así. Con el brazo hemos acabado el trabajo. Ahora con los dedos seguimos bajando el arco. ¿Vale? Así mantenemos el sonido hasta el último momento antes de hacer el cambio de la dirección. Y pasamos al segundo punto, que era empezar a mover el brazo hacia la dirección contraria antes de terminar el movimiento del arco, que es empezar el movimiento hacia arriba con el brazo, mientras que todavía seguimos bajando el arco con el movimiento de los dedos. ¿Qué es esto?
mientras que sigamos bajando el arco con el movimiento de los dedos, que es esto, mientras que seguimos con este movimiento hacia abajo, ya empezamos a subir el brazo empezando con el codo, aquí. Mi codo se va elevando un poquito, ¿no? Antes de que termine el movimiento de los dedos. Algo así. Realizando el cambio de la dirección con esta forma, se puede evitar el corte del sonido en la punta del arco. Y así podemos conseguir a tocar una nota muy larga sin ninguna pausa entre medio. No solo para una nota larga, sino también sirve para tocar una melodía larga como si estuviera conectada siempre con una ligadura, o también sirve para tocar una nota muy larga con el trino. También encontramos una escena con bastante frecuencia en la que se emplea otra técnica, que es aprovechar la anchura que tiene las cerdas del arco. Las cerdas tienen su anchura, ¿no? Aprovechar esta anchura. Algunos lo hacen. Se consiste en girar un poco el arco en el momento del cambio de la dirección para que el movimiento de las cerdas producido por el giro del arco haga que suene el sonido y así que no se corte el sonido en el momento del cambio de la dirección. Vamos a ver. Girar el arco así. Entonces, como las células tienen anchura, se produce un poco de sonido. Giro. Suena, ¿no? Entonces, aprovechando este sonido que se produce, evitamos que se corte el sonido. A ver. Algo así. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, los que emplean esta técnica suelen combinar con lo que habíamos hablado antes. Y ahora pasamos al caso de realizarlo en la base del arco. Creo que este es un poco más difícil que hacerlo en la punta del arco. Yo también sigo practicando porque no siempre me sale bien todavía. Pero bueno, parece que cada vez voy mejorando. En teoría es lo mismo que hacerlo en la punta del arco, así que vamos mirándolo igual que antes. El primer punto, que era tocar la nota hasta el último momento antes del cambio. Pues para lograr esto, igual que antes, hay que aprovechar el movimiento de los dedos. Aunque hayamos llegado hasta el final con nuestro brazo, no se termina ahí, sino hay que acabar el movimiento con los dedos. A ver, cuando llegamos a más o menos aquí, el trabajo con el brazo ya está hecho. Pero ahora trabajamos con los dedos. Con el brazo hasta aquí. Ahora les toca los dedos. Empujar un poquito más hacia arriba. A ver.
Así seguimos tocando hasta el último momento antes de hacer el cambio de la dirección. Y pasamos al segundo punto, que era empezamos a mover el brazo hacia la dirección contraria antes de terminar el movimiento del arco, que es empezar el movimiento hacia abajo con el brazo, mientras que todavía seguimos subiendo el arco con el movimiento de los dedos. Mientras que seguimos subiendo el arco hacia arriba, así con movimientos de los dedos, ya empezamos a bajar el codo. Así, ¿veis? Y empezamos a bajar el brazo entero. Y es muy importante sentir el intento de tirar el arco hacia abajo con los dedos anular, especialmente anular y meñique, con la ayuda del movimiento flexible de la muñeca también. Ahora voy a tirar el arco hacia abajo con meñique y anular, cambiando un poquito el ángulo de la muñeca también. Así. Y en el caso del cambio de la dirección en la base del arco, encontramos a muchos violinistas que hacen esto. Ojo con mi dedo índice. Hay muchos que hacen esto. Antes de entrar al momento del cambio de la dirección, como algo preparatorio, suelta el dedo índice del arco y mantiene el arco solo con los otros dedos. ¿Y qué es lo que están haciendo con esto? Pues así nos facilita mucho emplear el movimiento de la muñeca y gracias a esto nos facilita mucho dejar avanzar el arco hacia arriba de manera muy natural. Es verdad que así, de esta manera, el arco se avanza solo hacia arriba de manera muy suave, sin ninguna carga extra hacia la cuerda. Vibrando el dedo índice, evitamos que se aumente la presión del arco hacia la cuerda y soltando el dedo índice también la muñeca tendría más facilidad de trabajar. Entonces, haciendo así, podemos conseguir que el arco se avance de manera muy natural hacia arriba. A ver. Y
Y mientras que siga subiendo hacia arriba, así, empezamos a tirar el arco hacia abajo con los dedos medio, anular y meñique. Ahora empezamos a tirar el arco con meñique, anular y medio hacia abajo, junto con el codo. Con esta maniobra podemos reducir al mínimo o casi a cero el momento de parada del arco. Y bien, esta técnica de lo que hemos hablado ahora nos exige más de un segundo para realizarlo. Desde que empezamos a enviar el arco hacia arriba con los dedos hasta que terminamos de tirar el arco hacia abajo con los dedos y brazos, solemos tardar más de un segundo. Pero hay gente que lo hace de otra manera, más instantánea. Es totalmente distinto. Antes lo habíamos hecho aprovechando los movimientos de los dedos y de la muñeca al máximo, pero ahora con el otro método mantenemos la forma de la mano derecha hasta el último momento del cambio de la dirección, y justo antes de realizar el cambio entramos solo un poquito a la postura de la muñeca para la bajada. La postura de la muñeca para la bajada es así, pero entramos solo un poquito a esa postura, y con esa postura empleamos un pequeño toquecito hacia arriba, así, un pequeño toquecito hacia arriba en el momento justo del cambio de la dirección. ¿Qué es esto? Manteniendo esta forma y entramos un poquitín a esta forma para bajar. Y ahora un toquecito así. Un toquecito. Nada más. Justo en el momento de empezar a bajar. A ver si me sale bien. Algo así. Con este método se realiza el cambio de la dirección en un instante sin el corte del sonido, y hay muchos que escogen esto también. Está un poco oscuro, vamos a poner la luz. Así mejor, ¿verdad? Yo he intentado aprender esas dos formas distintas, pero el segundo, me resulta más difícil y el porcentaje de fallar es mucho más alto que el otro. Y por eso yo suelo optar con el primer método que hablamos. Después de hablar hasta aquí, ya os habréis notado de la ausencia del tercer punto. No lo hemos tratado ni en el cambio en la punta ni en la base del arco. El tercer punto importante, que era aprovechar al máximo la resonancia que se queda antes del cambio de la dirección. Este tema es algo distinto. Podríamos pensar en ello aparte de lo que hemos hablado hasta ahora. Es posible realizar el cambio de la dirección sin el corte del sonido, aprovechando la resonancia que se queda también. Es como flotar un poquito el arco para que no frene la vibración que tiene la cuerda, y así obtenemos la buena resonancia, y mientras que siga sonando la última nota antes del cambio de la dirección, empezamos a tocar la primera nota después del cambio. Así no se nota el corte del sonido.
Por ejemplo, en la base del arco sería algo así.